roles, muchísimas cosas importantes que realizar. Para que algunos de mis estudiantes que tuvieron la oportunidad pues, de realizar la rotación conmigo están en línea, ¿cierto? Y creo pues que también les han transmitido pues lo que fue para ellos la experiencia de haber estado rotando conmigo, ¿cierto? De haber vivido pues en las diferentes áreas del hospital y no solo eso, sino que pues digamos que el Hospital San Vicente tiene una gran ventaja y es que es un hospital de alta complejidad y de cuarto nivel, ¿cierto? Lo que lleva pues a que sea una invitación pues una rotación, perdón, mucho más enriquecedora, muchísimo más grande y que permita tener pues muchas áreas, ¿cierto? Entonces voy a empezar pues la presentación, les voy a compartir la presentación que les traje para el día de hoy, les voy a hablar de muchísimos temas, ¿cierto? Al final pues dejamos entonces para que hagamos las preguntas que cada uno necesite, ¿cierto? Y pues con el mayor de los gustos. Estaré pendiente, entonces, bueno, como bien pues me presentaron, mi nombre es Sebastián Aguirre Mesa, yo soy psicólogo, soy especialista en cuidado paliativo y actualmente estoy terminando mi tesis de maestría en bioética de la Universidad CES, ¿cierto? En el Hospital San Vicente nosotros tenemos varias áreas de intervención, ¿cierto? Dentro de ellas, en las cuales me muevo yo todo el tiempo, está el Centro de Trasplantes y Tejidos, el Centro Cardiopulmonar y Pulmonar, el Centro de Enfermedades Digestivas, Cirugía Bariátrica, Reemplazo de cadera y rodilla, urgencias, el área de hospital de día, que es donde están todas las consultas especializadas, tanto de medicina interna como de dolor, de cuidado paliativo, de ortopedia. Está quimioterapia, radioterapia, cuidado paliativo y los servicios de apoyo y diagnóstico terapéutico. Son principalmente las áreas donde yo me muevo acá en el hospital todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, les voy a hablar primero a grosso modo de qué hace un psicólogo clínico en un hospital, ¿cierto? Principalmente en un hospital de alta complejidad, porque los roles son muy diferentes en otras instituciones, porque aquí la intervención mía como psicólogo va desde el paciente que está hospitalizado hasta el que llega a consulta externa, hasta algunos planes de gestión humana que debo apoyar y algunos comités que ya les voy a comentar bien qué hago en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que un psicólogo tiene que hacer, pues dice así, me excusan que se lo lea textualmente, dice: el psicólogo en el ámbito hospitalario y como parte del equipo tratante del paciente podría desempeñar varias funciones tales como poder intervenir en tanto mediador, facilitando la comunicación y el procesamiento de la información recibida, posibilitar la comprensión de las diferentes etapas y modalidades de los diferentes tratamientos, propiciar la circulación de la palabra del paciente, de la familia y del equipo médico, ayudando a que el intercambio promueva una comunicación de forma clara para el paciente y su red de apoyo, ¿cierto? Es decir, el psicólogo se convierte en el puente entre el paciente y los médicos. ¿Qué situaciones vemos nosotros muchos los que trabajamos en ámbitos hospitalarios? Y es que uno llega muchísimas veces donde los pacientes y le dicen a uno: doctor, yo no entendí qué me quiso a mí, qué me dijo a mí el especialista, yo no le entendí qué dijo el doctor. Y uno dice: pero venga, ¿usted por qué no preguntó qué pasó? Y dice: no, pues a mí me dio pena preguntar, a mí me dio pena intervenir, pero qué pena, que ir a pensar el doctor, que yo no sé. Y hay una cosa que es muy importante desde ya dentro de la intervención que yo le digo a los pacientes: y venga, quienes tienen el conocimiento son los médicos y son quienes tienen que aprender a transmitirlo a ustedes, ¿cierto? Si usted fuera médico y también si lo es, no estaría acá en esta situación, ¿cierto? Entonces dése la oportunidad y denle la oportunidad de preguntar todas aquellas dudas o inquietudes que usted tenga, ¿cierto? Y lo que no le haya quedado claro, díganoslo por favor, que nosotros vamos a estar pendientes de resolver todas esas dudas o todas esas inquietudes, ¿cierto? Porque entonces, digamos, ¿qué pasa mucho en las instituciones de salud? Pues se tiende a escribir, que yo le decía a mis estudiantes: no lo hagan, pero se lo tienen que aprender, y es con siglas, ¿cierto? Entonces,
Entonces la persona me dice, no doctor, es que me dijeron que tenía un cagastrico y resulta que no era un cagastrico sino un sea gástrico, ¿cierto? Que traduce que es que el paciente tiene un cáncer gástrico y es algo delicado, pero él lo leyó literalmente, tengo un cagastrico, ¿cierto? Entonces ahí hay que mediar entre el médico y el paciente y la familia, explicarle, mire, eso, las siglas se hacen referencia a cáncer y es un cáncer gástrico, ¿cierto? Pero es que el sistema gástrico es muy grande, entonces expliquémosle bien a ese paciente y a esa familia dónde está, ¿cierto? Entonces, digamos que el psicólogo también se convierte como en un traductor de ese lenguaje tan técnico que en muchas ocasiones se maneja en el hospital, ¿cierto? Y la otra cosa que hace el psicólogo es atenuar esas palabras, hay veces tan técnicas con las que se habla en los ámbitos clínicos, en los ámbitos médicos, que son palabras que asustan y que las personas no entendieron, ¿cierto? No, es que me hicieron una PA, es que me van a hacer una CEPRE, ¿cierto? Una cantidad de cosas que nosotros tenemos que procurar como psicólogos que el paciente entienda completamente. ¿Por qué? Porque resulta que es que antes de realizarle cualquier intervención a un paciente, tienen que firmar una cosa, un documento legal que se denomina el consentimiento informado. Y en ese consentimiento informado es donde se le dice puntualmente al paciente cómo se va a manejar su información, cómo se va a guardar la información de su historia clínica, qué tipo de procedimiento se le va a hacer, cómo se le va a hacer y qué riesgos tiene ese procedimiento, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar seguros también como psicólogos y apoyar esos procesos en muchas ocasiones para asegurarnos que la persona haya entendido bien qué le van a hacer y por qué se lo van a hacer, ¿cierto? Y también se lo digo como paliativista, en ocasiones acompañar al paciente en ese desistimiento, en ese no quiero seguir, ¿cierto? En ese decirme, doctor, yo ya siento que cumplí mi ciclo, ¿cierto? No me hagan más tratamientos, no me hagan más intervenciones, no me hagan más cosas, ¿cierto? Entonces, dentro de las funciones principales está la evaluación, que consiste en reunir la información relativa a la conducta, el funcionamiento cognitivo y el estado emocional de la persona o de un colectivo, ¿cierto? Digamos que acá en el hospital esa información yo la reúno de una manera práctica y es primero leyendo la historia clínica del paciente, si es un paciente que está hospitalizado, leyendo la historia clínica, hablando con la enfermera jefe del piso, ¿cierto? Eso es muy, pero muy importante nosotros como psicólogos tener una comunicación proactiva y multidisciplinaria con todo el equipo que atiende al paciente, ¿cierto? Para saber qué le está pasando, cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores. Empezando que hay una cosa que es muy importante y es que nosotros como psicólogos nos damos cuenta en muchas ocasiones de síntomas que los otros profesionales pasaron desapercibidos y que no tuvieron en cuenta, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de pacientes que se automedican y no fueron capaces de decirle al doctor, o pacientes con algunos antecedentes relevantes e importantes, ¿cierto? Que tuvieron cirugías previas, que han tomado algunos medicamentos que les han hecho daño, que son alérgicos a alguna cosa y que no contaron y que no lo transmitieron nosotros. Entonces es importante nosotros también dentro de esa evaluación inicial que hacemos, identificar todas aquellas cosas y transmitir oportunamente y claramente eso al equipo que lo atiende, ¿cierto? Nosotros como tal no podemos generar órdenes médicas, pero sí podemos hacer recomendaciones médicas, ¿cierto? Entonces, dentro de esa evaluación nosotros también nos damos cuenta y yo en muchas ocasiones veo ciertos pacientes que yo digo, definitivamente esto no es un paciente que requiere psicología o definitivamente esto es un paciente que aparte de psicología requiere una evaluación muchísimo más profunda por psiquiatría, ¿cierto? Entonces busco al médico tratante, busco al médico de piso, que se llama vulgarmente pues el médico de piso, pero en realidad es el médico general que acompaña el piso y que está pendiente ahí cuando los especialistas no están. Entonces, vea, hombre, yo pienso que es importante que este paciente no lo vea psiquiatría, o yo veo que es importante que este paciente no lo vea medicina del dolor, o veo que es importante que este paciente no lo vea dolor y cuidado paliativo, ¿cierto? Porque yo encuentro este tipo de cosas que están pasando en este momento, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a la evaluación.
posteriormente el tratamiento de intervención, ¿cierto? Entonces, ya es sobre qué es lo que vamos a actuar. Nosotros acá en el hospital tenemos, ¿cómo funciona entonces? Les hablo puntualmente de hospitalización. Nosotros recibimos una cosa que se denomina la interconsulta. La interconsulta es cuando el médico me dice, yo necesito al psicólogo que venga y me evalúe este paciente, ¿cierto? Y él nos dice, vea, es que yo veo que el paciente no está durmiendo, es que yo veo que el paciente tiene la habilidad emocional, es que yo veo que el paciente tiene un duelo no elaborado, ¿cierto? O yo identifico que el paciente no está siendo sincero conmigo, o tengo dificultades en la comunicación con el paciente, ¿cierto? Entonces, yo tengo que identificar ¿por qué me están a mí interconsultando en el caso de los pacientes hospitalizados y en el caso de los pacientes que están en consulta externa, que son los pacientes que llegan acá al hospital a recibir nuestro servicio, ¿cierto? Que vienen ya sea remitido directamente por alguna especialidad o que vienen por voluntad propia, que han dicho, yo requiero un psicólogo, ¿cierto? Identificar bien cuál va a ser ese tratamiento de intervención. ¿Cierto? Porque ¿qué nos damos cuenta también como psicólogos? Que en muchísimas ocasiones resulta que nosotros no éramos los encargados de realizar determinado tratamiento de intervención, sino de generar seguridad en el paciente para que consultara en la especialidad indicada, ¿cierto? Porque pacientes que sienten temores, doctores, que a mí me da pena, porque es que entonces cuando yo llego me va a tocar quitarme la ropa y todo, ¿cierto? Entonces, digamos que si hay un tratamiento, el tratamiento está más enfocado en quitar ese miedo para que la otra persona consulte y bueno, y pueda seguir adelante con su proceso de salud. Diagnóstico, entonces tenemos que identificar bien cuál es el problema, qué es lo que le está pasando al paciente en ese momento. Es muy importante, hombre, sobre todo en la parte hospitalaria cuando estamos pasando ronda, que de las cosas que más vemos, y lo pude ver con los alumnos que me acompañaron, son los famosos trastornos de ajuste, ¿cierto? Y entonces aquí hace referencia al trastorno de ajuste. El trastorno de ajuste hace referencia a una serie de cambios comportamentales, emocionales, donde la persona presenta desánimo, algunos síntomas de ansiedad, algunos síntomas de desmoralización, ¿cierto? Asociados al proceso que está viviendo, ¿cierto? Y los identificamos cuando el paciente a nosotros nos dice, doctor, es que a mí la vida me cambió mucho desde que a mí me hospitalizaron, ¿cierto? Ah, no, doctor, es que resulta que es que yo perdí mi riñoncito, perdí mi hígado, ¿cierto? Acuérdense que esto es un hospital de alta complejidad de cuarto nivel y nosotros aquí hacemos trasplantes de hígado, riñón y colon, ¿cierto? Y nosotros como psicólogos somos los encargados de acompañar todo ese proceso, pero es que resulta que muchos pacientes vienen ya cuando han perdido el injerto o el órgano, ¿cierto? Y entonces están en ese trastorno de ajuste, de decir, hombre, ya voy a depender de una máquina de hemodiálisis, ¿cierto? Entonces vaya y explíquele en qué consiste la hemodiálisis, por qué se la tenemos que hacer y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces dentro de esos diagnósticos nosotros lo que más vamos a ver son los trastornos de ajuste. Ya nosotros en el ámbito de consulta externa sí nos vamos a encontrar con todo tipo de diagnósticos y vamos a ver cosas del libro que nosotros nunca pensamos que fuéramos a ver, ¿cierto? Pero que finalmente aquí nos encontramos con ellas, ¿cierto? Entonces, esa parte del diagnóstico, consejo, asesoría, consulta y el enlace, ¿cierto? Entonces dice, esto es el consejo que como experto un psicólogo clínico proporciona para una variedad de problemas a petición de alguna organización u otros profesionales del sistema de salud, ¿cierto? ¿Por qué también digo de alguna organización? Porque nosotros acá también nos solicitan consejo y apoyo para otros lugares donde debemos de prestar servicio. Cuando yo, por ejemplo, inicié en el hospital, yo era la persona encargada de dictar todas las charlas de adicciones en la base aérea, ¿cierto? Entonces venían a pedirnos una asesoría, un apoyo, y eso también como hospital. Y yo como psicólogo clínico del hospital soy la persona encargada de brindar todo ese tipo de asesorías y temas. También se han dado cuenta que el hospital tiene un programa que se llama los sábados de salud, ¿cierto? O en el euro de allí de Jardines Llano Grande, hay unos programas, algunos días, pues en este momento están cancelados, entonces teníamos que ir a apoyar
todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese consejo que se haría inicialmente, hombre, hay que identificarlo bien porque no es consejo a los pacientes, es consejo a situaciones puntuales que a nosotros nos solicitan que demos una opinión que más adelante se los voy a nombrar, ¿cierto? Prevención y promoción de la salud, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos parte de los diferentes programas, de los programas de diabetes, de los programas de oncología, de los programas de rehabilitación en adicciones. Ahí me encargo yo de dictar todas las charlas y conferencias, ¿cierto? Y brindar soporte y apoyo familiar a todas las personas que asisten a estos diferentes grupos, ¿cierto? En investigación, hago parte de diferentes grupos de investigación. En este momento estoy haciendo parte de una investigación con pacientes con hepatocarcinoma que se está realizando acá en el hospital. Entonces yo soy la persona encargada de decir qué protocolo de investigación se va a aplicar desde el punto de vista de salud mental y qué quiero yo mostrar. Claro que eso lo hago enlazado con el director de la investigación, ¿cierto? Que me dice, hombre, yo quiero que profundices en esto, o yo quiero que vos me encontres estos y estos resultados, ¿cierto? ¿O qué crees que podemos sacar de acá importante que no les dé mayor soporte y volumen a este artículo? ¿Por qué? Porque todas las investigaciones que se realizan acá en el hospital son investigaciones que posteriormente se publican en bases de datos y en redes indexadas, ¿cierto? Enseñanza y supervisión, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo ya entro ya a dar algunas clases. En este momento entro pues en la parte de la Universidad Católica, ¿cierto? Que empecé a ser el profesor de rotación, ¿cierto? Que era una clase muy, pero muy dinámica y para mí muy agradable, ¿cierto? Donde no se convertía en una clase de tablero únicamente, sino que se convierte en una clase donde uno ve el paciente, donde uno ve los síntomas, donde uno mira los exámenes y mira qué es lo que está pasando y de acuerdo a eso identifica también qué es lo que uno tiene que realizar, ¿cierto? Bueno. Dirección, administración y gestión, ya hacen directamente en la parte administrativa, donde yo, por ejemplo, le brindo soporte a recursos humanos. Ahora, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, yo soy la persona encargada en algunas áreas del hospital de liderar esos grupos de apoyo, ¿cierto? Donde las personas manifiestan sus temores y sus cosas. Hay una cosa importante y es que nosotros acá en el hospital tenemos 3 grandes unidades de COVID y un piso único y exclusivamente para pacientes con COVID, ¿cierto? Y digamos que una cosa es uno enfrentarse a la pandemia mirándola por televisión o pensando en la calle que algo me va a llegar, pero otra cosa es cuando tú ya ves de frente a ese paciente, cuando tú ya ves ese colectivo de personas que están infectadas o que se van a infectar, ¿cierto? Pero sobre todo, ¿quiénes los van a atender? Acuérdense que nosotros no somos perfectos y como les digo yo a las personas, uno antes de ser psicólogo o ser profesional de la salud es un ser humano que siente, que piensa, que se equivoca, ¿cierto? Pero ese sentir, dentro de ese sentir hay que identificar que también tenemos temores. ¿Y qué es el temor? El temor a lo desconocido, algo que no manejo, ¿cierto? Y para todos esto ha sido algo nuevo. Entonces, ahí, desde esa dirección, administración y gestión, me encargo puntualmente de esos grupos de apoyo, ¿cierto? Dentro de las funciones mías puntuales acá en el hospital hago parte del Comité de Salvamento de Extremidad. El Comité de Salvamento de Extremidad es un comité que está diseñado con el único fin de salvarle alguna extremidad a alguno de los pacientes, ¿cierto? Ya sea porque sufrió un accidente, ya sea por patología, una cosa, ¿cierto? Y tenemos como psicólogos que entrar a trabajar directamente con todas las áreas incluidas, ¿cierto? Pero también como psicólogos tenemos que evaluar cuál es la red de soporte. En caso de que el paciente se decidiera amputar, ¿cierto? ¿Cuál sería el tipo de pérdida y qué condiciones traería esto para su calidad de vida o actividades de la vida diaria, ¿cierto? Y sobre todo esto, ¿cómo alteraría su calidad de vida? Pero más allá de la calidad de vida, ¿qué opciones de rehabilitación nosotros
nosotros le podemos brindar al paciente, ¿cierto? Recordemos, por favor, quiero hacer aquí una claridad conceptual en la diferencia entre autonomía e independencia, ¿cierto? La autonomía es la capacidad de tomar decisiones por mí mismo y la independencia es la capacidad de valerme por mí mismo, ¿cierto? Entonces, yo puedo ser una persona totalmente autónoma y totalmente dependiente. Claro, sí. Uno puede ser una persona que tenga, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que paraliza todas las extremidades del cuerpo y tomar decisiones, ¿cierto? Soy autónomo, pero soy dependiente. Y puedo ser una persona totalmente independiente y no autónoma, sí, perfectamente. Alguna persona con alteración cognitiva, ¿cierto? Que se vale por sí mismo en sus actividades de la vida diaria, básicas y todo, pero que no toma decisiones por sí mismo, porque no está en capacidad por sus condiciones cognitivas, ¿cierto? Sino que entonces es un apoderado, un adulto mayor, ya sea el papá, la mamá o la persona responsable, ¿cierto? De tomar las decisiones por él o por ella, ¿cierto? Entonces, dentro del Comité de Salvamento de Extremidad, nosotros lo que hacemos como psicólogos, o lo que yo hago como psicólogo, es identificar cuál va a ser la alteración emocional que el paciente va a tener y apoyar el proceso en caso de que se tome alguna decisión, ¿cierto? Incluso al punto de tener que entrar con el paciente hasta la sala de cirugía y hasta la inducción de la anestesia. ¿Por qué? Porque genera ansiedad, porque es un paciente que sabe que se va a dormir con sus cuatro extremidades y que por alguna razón o alguna enfermedad puntual se va a despertar sin una de ellas, ¿cierto? Entonces no es fácil para ellos. Bueno, una de las cosas más importantes, que es algo que yo aprendí en cuidado paliativo, es como una materia adicional que hice, es el protocolo para dar malas noticias, ¿cierto? Dentro de este protocolo para dar malas noticias, pues son pacientes a los que nosotros acompañamos, como su nombre lo dice, para darle alguna mala noticia. Dentro de esas malas noticias que a mí me toca dar diariamente es, por ejemplo, con los pacientes que les hicieron, por ejemplo, alguna biopsia, ¿cierto? Y en la biopsia salió que la parte estudiada tenía un cáncer. No solo eso, sino personas que, por ejemplo, en el laboratorio solicitaron pruebas de ISA o de VIH que no fueron indicadas directamente por el médico, porque cuando son indicadas por el médico es quien es el encargado de dar esa mala noticia. Entonces yo soy la persona encargada de dar la mala noticia al paciente, decirle, mira, tú eres VIH positivo o te vamos a acompañar en este proceso porque en este momento eres un paciente que tiene cáncer, ¿cierto? O los pacientes que son diagnosticados con enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, una de ellas, la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, dentro de ese protocolo para dar malas noticias, es importante tener en cuenta 6 pasos. El primero, preparar el contexto físico más adecuado, ¿cierto? ¿En qué lugar le voy a decir? Que eso no sea un pasillo, mirar qué personas están presentes. A los estudiantes que estuvieron conmigo se dieron cuenta que yo usualmente preguntaba quiénes eran los acompañantes que estaban con el paciente, ¿cierto? Y le preguntaba también al paciente, ¿usted se siente bien con que con que esta persona o esta otra persona esté acá mientras nosotros hablamos con usted, ¿cierto? Lo segundo importante es ir tanteando el terreno, ¿cierto? ¿Qué le ha dicho el médico? Entonces uno empieza, cuénteme, por ejemplo, don Pablo, y entonces, ¿qué le ha dicho el médico? No, yo tengo como una masita, bueno, ¿y esa masita es de qué característica, cierto? E ir llevando al paciente hasta el punto del diagnóstico, identificar lo que el paciente quiere saber, porque tenemos que tener en cuenta que también es un derecho del paciente a negarse a recibir el diagnóstico, y eso lo tenemos que aprender a respetar. Eso nos va a llamar mucho la atención y decir, ¿y usted en serio no quiere saber la enfermedad que tiene o lo que está pasando? Y el paciente dice, no, doctor, a mí hágame el favor y no me diga nada, ¿cierto? Y hay que respetar. El cuarto paso es transmitir la información, cómo se lo voy a decir, cómo voy a hablar, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo,
en el caso de los pacientes que resultaron con cáncer, ¿cómo atenuar esa noticia, cierto? Entonces no le voy a decir, mire, usted tiene cáncer, ese tumor que usted tiene en la pierna resultó canceroso, ¿no? Es decir, mire, recuerde la masita que habíamos observado en el miembro inferior derecho o en su pierna. Ah, sí, doctor, bueno, esa masita la estuvimos estudiando y esa masita es de características malignas, ¿cierto? Y no transmitir esa información tan fuerte que puede impactar negativamente al paciente, ¿cierto? La otra cosa es responder a los sentimientos y reacción del paciente, ¿cierto? Estar preparados a ese paciente, cómo va a reaccionar, cómo va a recibir la noticia, ¿cierto? Y recuerden que también nosotros como psicólogos tenemos protocolos de intervención en crisis, ¿cierto? Entonces aplicarlos en ese momento. Y por último, la planificación y el seguimiento del proceso de acuerdo al tipo de noticia, de acuerdo a la patología o de acuerdo al tratamiento que se le haya planteado a ese paciente, ¿cierto? Esto frente al protocolo para dar malas noticias. En la ronda de rehabilitación intestinal como tal es un equipo grande, ¿cierto? Me excusan la foto que les pongo en este momento, pero para mí es importante que vean más o menos a qué nos enfrentamos nosotros diariamente, sobre todo en la ronda de rehabilitación intestinal, ¿cierto? Los que rotaron conmigo pudieron ver abdómenes totalmente abiertos, donde se veía el abdomen claramente y donde se veía el tracto gástrico sin ningún problema y mirando cómo funcionaba, ¿cierto? Entonces, dentro de esa ronda de rehabilitación intestinal están los cirujanos especialistas, la enfermera gestora, que es aquella persona encargada de gestionar todo lo que necesita el paciente, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista personal y familiar, ¿cierto? Porque recuerden que no todos los pacientes viven acá cercanos, entonces hay que ayudar. Trabajo social, terapia respiratoria, clínica de heridas, fisioterapia, ¿cierto? Y psicología, me excusan que se me fue nuevamente una terapia respiratoria. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que tener en cuenta que esos pacientes de rehabilitación intestinal son pacientes que van a estar mucho, pero mucho tiempo hospitalizados, ¿cierto? Son pacientes que no van a estar 1 o 2 semanas hospitalizados, sino que son pacientes que van a estar más o menos 2, 3, 4, 5 meses hospitalizados. Yo he tenido pacientes de rehabilitación intestinal que han cumplido 1 año hospitalizados, ¿cierto? Porque todo lo que tiene que ver con la parte intestinal es complejo, ¿cierto? Entonces nosotros, cómo vamos a generar toda esa red de apoyo y de soporte emocional? No solamente para el paciente, sino también para la familia y el entorno más próximo que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre les he dicho, mire, si nosotros nos ponemos a identificar para quién es más difícil la situación, si para el paciente o para la familia, yo me atrevería a decir con mucho respeto que en ocasiones es más difícil para la misma familia que el paciente. ¿Por qué? Porque la familia es la que tiene que incurrir en gastos económicos adicionales, la familia es la que tiene que dormir en el sofá cama, la familia es la que pierde la privacidad por completo, la familia es la que se desacomoda, ¿cierto? Entonces, mientras que el paciente está acostado en su cama, está un poco más cómodo, tiene toda nuestra atención, ¿cierto? Llega la alimentación, ¿cierto? Le llega el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida y posteriormente la merienda. Pero entonces, ¿dónde queda la familia, cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a apoyar eso, cierto? Y lo más importante en estos pacientes es evitar la desmoralización, porque todo lo que tiene que ver con rehabilitación intestinal es un proceso lento, largo y que genera mucho dolor. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros, ¿qué hacemos con estos pacientes de rehabilitación intestinal? Ellos llegan acá, los médicos los estabilizan y una vez el paciente está estabilizado, lo operan y apenas lo operan, volver a poner a funcionar todo el tracto gástrico es muy doloroso para el paciente, ¿cierto? Entonces los pacientes le dicen a uno, pero es que doctor, pero es que yo me sentía mucho mejor antes de la cirugía que después que me operaron. Entonces, usted como psicólogo, ¿cómo va a trabajar para que el paciente eso lo tenga más que claro cuando llegue ese momento? ¿Cierto? La ronda de cuidados paliativos está integrada por el médico especialista en dolor y cuidado paliativo, el enfermero gestor. Se dan cuenta que estoy utilizando mucho la palabra enfermero y enfermera gestora. Aquí todas las áreas del hospital tienen un enfermero gestor, es decir, las especialidades tienen unos enfermeros y enfermeras jefes
que los están acompañando a ellos durante la ronda y están gestionando todas las órdenes que necesitan el paciente. Estoy yo como psicólogo, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? El diagnóstico, el pronóstico, el estado actual del paciente y la decisión del paciente. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar que aquí ya cuando hablamos en cuidado paliativo entramos en lo que yo denomino palabras mayores, ¿cierto? Porque es que ya estamos hablando que en ese momento el paciente ya no tiene cura, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar si, por ejemplo, el paciente tenía una voluntad anticipada donde había dicho, en caso de que yo esté en esta y esta situación, no me hagan, por favor, absolutamente nada. La ronda de cuidados paliativos es una ronda que pasamos todos los jueves, ¿cierto? Es una ronda que lleva una gran carga emocional por todo lo que implica, no solo para el paciente, sino para la familia, ¿cierto? Y uno como psicólogo tiene que estar muy preparado. ¿Por qué? Porque uno ahí tiene toda la necesidad de actuar. ¿Por qué? Porque médicamente, ¿qué hace el profesional especialista en dolor y cuidado paliativo? Es decir, el médico controla los síntomas, pero ¿quién controla toda la parte emocional? Que maneja todo el tema de muerte, de los temores de muerte, ¿cierto? De las creencias y tabúes que hay en torno a la muerte. Nosotros como psicólogos, ¿cierto? Yo esta mañana, y me pasa a mí con alguna frecuencia, esta mañana estaba atendiendo una paciente en situación de final de vida y hice con la familia el proceso de desprendimiento y apenas terminé el proceso de desprendimiento, la familia me pidió el favor que estuviera, se empezaron a despedir de su ser querido y de un momento a otro una de las hijas me dijo doctor, yo veo que ya no respira, ¿cierto? Y dicho y hecho, la paciente falleció mientras yo realizaba la intervención con la familia. Entonces, como psicólogos, tienen que venir muy preparados, ¿cierto? Y tienen que estar listos a que ese tipo de cosas se pueden presentar, ¿cierto? ¿Por qué? Por el ámbito en el que nos encontramos nosotros trabajando. Bueno, el grupo de apoyo psicosocial y espiritual frente al COVID-19, ahí pueden ver una foto, esa es la manera como nosotros tenemos que entrar vestidos a las áreas de COVID, ¿cierto? Tenemos que entrar de polainas, de pantalones quirúrgicos, camisa quirúrgica, luego una bata quirúrgica adicional, 2 pares de guantes, 2 tapabocas, ahí no se ve por debajo el otro tapabocas, hay que entrar con el N95 y encima un tapabocas antifluido, hay que entrar con gafas de protección y hay que entrar con un gorro, ¿cierto? En ese grupo de apoyo psicosocial espiritual para atender ahora la pandemia del COVID-19 hacemos parte el sacerdote, la trabajadora social y yo como psicólogo. Trabajamos usualmente en la sala ERA haciendo referencia a las iniciales enfermedad respiratoria aguda, por eso se llama sala ERA, ¿cierto? En las unidades de cuidados intensivos, aquellos pacientes que están ventilados, es decir, que tienen un tubo por la boca o que tienen una traqueostomía, ¿cierto? Y un equipo respira por ellos, y en la unidad de cuidados especiales, ¿cierto? Dentro de ese grupo de apoyo psicosocial espiritual tenemos que tener en cuenta que como es un área aislada, las personas no pueden recibir visitas porque ustedes saben que es una enfermedad que es bien, pero bien contagiosa, este virus, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos no solamente que apoyar a aquellos pacientes que se encuentran allí hospitalizados, sino que también tenemos que apoyar a las familias que se encuentran a la espera de noticias de sus seres queridos, ¿cierto? Dentro de la ronda hospitalaria, que era la que les hablaba inicialmente, pues hay que tener en cuenta 3 cosas, las más importantes: el motivo de interconsulta, la segunda, la especialidad tratante, y la tercera, las características del paciente, ¿cierto? Entonces, los motivos de interconsulta siempre son diferentes. Los motivos de interconsulta van desde que el paciente solicitó hablar con el psicólogo y no dijo por qué, hasta que el especialista identificó que el paciente requería apoyo psicológico, o hasta que el especialista dijo, hombre, necesito que me apoyen a la familia, ¿cierto? Si se dan cuenta, yo les he hablado también mucho de las familias, y yo no solamente brindo el soporte emocional a los pacientes, sino también a cada una de las familias que los acompañan, ¿cierto?
En consulta externa, como les mencionaba inicialmente, hay que tener en cuenta quién y por qué remite, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta si el paciente está medicado, sobre todo psiquiátricamente o por algunas otras cosas. Los muchachos que estudiaron acá conmigo, y espero que los próximos que vengan, que acá estoy dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos, se van a dar cuenta que de farmacología hay que saber mucho. ¿Cierto? Porque hay que saber mucho, porque de acuerdo a determinados medicamentos que se le dé al paciente, este va a tener unos u otros comportamientos. Entonces uno debe decir, no, pero es que yo a ese paciente lo veo como anhedónico, yo lo veo como afásico, ¿cierto? No, y es que resulta que es un medicamento que lo está tornando de esa manera y me está dando a mí un síntoma que yo estoy mal interpretando, ¿cierto? Por eso es tan importante tener en cuenta si el paciente está medicado o no está medicado y con qué tipo de medicamentos y la edad del paciente. ¿Por qué la edad del paciente? Porque recuerden que se es adulto mayor en Colombia legalmente o persona mayor o viejo, me excusan la expresión, a partir de los 75 años, ¿cierto? Y cuando una persona de 75 años toma más de 3 medicamentos, estamos hablando que es un paciente que está polimedicado, ¿cierto? Es decir, que tiene más de 3 medicamentos al mismo tiempo. Resulta que si el paciente está muy polimedicado y es una persona mayor, eso aumenta el riesgo de caída, ¿cierto? Entonces nosotros como psicólogos tenemos que estar pendientes de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por último, identificar qué tipo de seguimiento vamos a realizar durante la consulta externa o si simplemente vamos a remitir al paciente a que psiquiatría lo continúe viendo o a otra especialidad, ¿cierto? También aquí dentro del hospital, yo como psicólogo tengo la responsabilidad de estar pendiente de las catástrofes aéreas en la zona, ¿cierto? Dentro de eso tengo que realizar las intervenciones en crisis, los grupos de apoyo, tanto las familias y vecinos del lugar en donde fue la tragedia. Tengo que hacer la comunicación de malas noticias y debo tener una disponibilidad de 24/7. ¿Cierto? Entonces, siendo la última catástrofe aérea que a mí me tocó ser el líder de salud mental, aquella tragedia de Chapecoense, ¿cierto? Yo fui la persona que recibió la tragedia y quien se encargó de recibir todas aquellas malas noticias, no solamente de los seres queridos, sino de las mismas víctimas que habían quedado en el avión. ¿Cierto? También hay que dar respuesta oportuna a los códigos hospitalarios, siendo los principales el código azul. A mí, yo no sé si es que yo tengo, como diría muy vulgarmente, el palito para que me pasen todo, pero el código azul es cuando usualmente un paciente entra en paro, ¿cierto? En un paro cardíaco. Y me ha pasado en varias ocasiones que estoy atendiendo a un paciente y inmediatamente el paciente entra en paro cardíaco, ¿cierto? Entonces, manejar la emoción del momento, ¿cierto? Y si la familia está ahí, pues inmediatamente realizar la intervención en crisis. Ese frente al código azul. El código fucsia es tristemente cuando tenemos alguna persona con abuso sexual, ¿cierto? Entonces, para eso cada una de las instituciones prestadoras de salud tiene un protocolo para atender este tipo de casos, ¿cierto? Pero el psicólogo está dentro de la primera línea de atención de la persona que ha sido víctima de abuso sexual y no solamente brinda soporte a la persona, sino que también brinda apoyo a la familia. Y la parte más maluca que a mí incluso ya me ha tocado es que uno finalmente se convierte en un testigo y entonces a usted lo llaman de la fiscalía, lo entrevistan, le hacen hacer una declaración juramentada y todo, donde usted cuenta qué fue lo que vio, qué fue lo que le dijo la paciente o el paciente, qué le dijo la familia, cómo lo vio usted, qué tipo de intervención realizó usted, ¿cierto? Entonces miren que va muchísimo más allá de hacer la intervención, sino que ya también se convierte uno en un testigo. Y el código lila es el código que utilizamos nosotros en el hospital cuando una persona ha fallecido, ¿cierto? No crean que una persona fallece y entonces se le pone una sábana blanca y se tapa, no, eso tiene todo un protocolo, ¿cierto? De acompañamiento a la familia, incluso el hospital ya cuenta con una oficina de la funeraria San Vicente en la morgue del hospital, que fue uno de los lugares que yo llegué a conocer a los estudiantes, que les decía, venga, no se asusten y vamos a conocer
¿Cuál es una morgue? ¿Por qué? Porque también es lugar de intervención de nosotros como psicólogos. Nosotros no podemos pretender es que el paciente ya se murió y entonces hasta aquí llegó nuestro trabajo. No, nosotros ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿cierto? Apoyando a la familia que ha perdido ese ser querido. Bueno, el Comité de Muerte Digna es uno de los comités de los cuales yo hago parte. Si vieron, pues en la presentación vieron que estoy ahora terminando mi maestría en bioética y es donde nosotros puntualmente analizamos las solicitudes de eutanasia que realizan los pacientes. ¿Por qué? Porque esa solicitud la hace es un paciente. Eso no es una opción que damos nosotros, no. Eso lo tiene que solicitar el paciente, ¿cierto? Entonces, dentro de ese comité de muerte digna, nosotros identificamos si se realizó una adaptación terapéutica, que es una adaptación terapéutica, es decir, como su nombre lo dice, ¿qué hicimos con ese tratamiento, hombre, para que la persona estuviera bien o mejorara su calidad de vida, ¿cierto? Tenemos que tener claro una cosa que nosotros llamamos en medicina LET, que traduce la limitación del esfuerzo terapéutico, que es cuando los médicos dicen no tengo nada más que ofrecerle. Los tratamientos futiles, que es cuando se le dice a una persona, por ejemplo, vea, yo le voy a hacer una quimioterapia, le voy a hacer radioterapia, pero ya no es momento de realizar tratamientos futiles, evitar el encarnizamiento terapéutico, que es cuando hagámosle, pero cuando ya no hay nada que hacer. El otro que es la sedación paliativa, cuando ya hemos mirado todas las alternativas, ¿cierto? Y nada controla el dolor. Y acá tenemos también que tener en cuenta el sufrimiento, identificando el sufrimiento del paciente como la parte emocional, ¿cierto? Ya no como la parte física, orgánica, puntual que tiene, donde se le ofrece al paciente, ¿usted preferiría estar dormido para evitar el dolor y el sufrimiento que lleva con la enfermedad? Y lo que les decía inicialmente, los análisis de solicitudes de eutanasia, ¿cierto? También hago parte del grupo de rehabilitación en adicciones, es un grupo donde trabajamos sobre la abstinencia total y radical. ¿Cómo así que abstinencia total y radical? Es decir, usted a partir de este momento no vuelve a fumar marihuana, y ni uno solo, y ni siquiera empezamos a bajar gradualmente, no. Ustedes van a decir, pero hombre, pero es que eso va a llevar a que el paciente haga un síndrome de abstinencia. No, porque dentro de ese equipo tenemos a psiquiatría, quien con medicamentos va a evitar que eso se presente, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta en ese programa de rehabilitación en adicciones que cuando hablamos de adicciones no únicamente nos estamos refiriendo a sustancias psicoactivas, sino que también nos estamos refiriendo a todo aquel comportamiento repetitivo que altera mi calidad de vida. Entonces aquí nosotros no solamente veíamos personas adictas a sustancias psicoactivas, sino que también veíamos, por ejemplo, personas ludópatas, es decir, adictos al juego, compradores compulsivos, adictos a las redes sociales, adictos al porno, adictos al internet, adictos a la televisión. Entonces también manejamos ese tipo de pacientes. Que hay que tener en cuenta que esos pacientes son ambulatorios, esos pacientes no son pacientes que están acá hospitalizados. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser muy, pero muy integral y muy, pero muy minucioso, ¿cierto? Porque como el paciente se va para la casa, nosotros corremos el riesgo de que el paciente presente una recidiva o una recaída, ¿cierto? Claro que si nosotros identificamos que es un paciente que necesariamente requiere hospitalización, pues nosotros ya lo remitimos a una institución que tenga psiquiatría y que pueda tener el paciente hospitalizado. Ese grupo de rehabilitación en adicciones también cuenta con terapia ocupacional, con medicina general y con trabajo social, ¿cierto? Entonces, ahí que ya les he contado cuál es mi rol puntual acá dentro del hospital. Les hablo también de las principales competencias que tenemos que tener nosotros, los psicólogos clínicos que trabajamos en el ámbito hospitalario. Entonces, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, ¿cierto? ¿Cómo reunimos toda esa información? ¿Qué sacamos de ahí? ¿Y cómo hacemos clara y segura? ¿Cierto? La capacidad de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la descarga emocional que nosotros como psicólogos recibimos diariamente ni siquiera la tienen los mismos médicos, ¿cierto? Porque el médico, con mucho respeto si hay médicos presentes en este momento, el médico medica,
y puede salir para su casa, pero a nosotros nos cuentan un problema y nosotros nos quedamos con ese problema pensando, y ya no solamente es problema del paciente, también llega a ser parte de un problema nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que ayudar a ese paciente a encontrar una solución o aliviar esa dificultad. ¿Cierto? Capacidad de aprendizaje y actualizarse permanentemente, es decir, esto requiere de muchísimo estudio, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no parecen en muchas ocasiones hablando con un psicólogo, sino hablando con un médico más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ámbito hospitalario en el cual nosotros nos movemos acá en el hospital San Vicente no lo exige, y nos exige sobre todo muchas actualizaciones, nos exige leer muchísimo y interpretar y entender todo ese lenguaje técnico que utilizan los médicos. Capacidad para formular y gestionar proyectos, ¿cierto? Tener una moral autónoma, una capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿cierto? Sobre todo una capacidad de trabajo en equipo, tener habilidades interpersonales, sobre todo mucho autocontrol, ¿cierto? Son momentos donde uno como psicólogo en el ámbito hospitalario siente en muchas ocasiones necesidad de llorar, o necesidad de expresar sentimientos y sensaciones con cosas que uno no está de acuerdo, pero recuerden que nosotros no somos jueces, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante esas habilidades interpersonales. Comprender interrelaciones complejas, ¿cierto? Una capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ¿cierto? Recuerden que en muchas ocasiones yo tengo una respuesta y ojalá esta respuesta la copiaran, y a mí me molesta mucho cuando me dicen, ustedes los psicólogos son locos. Y yo, no, los psicólogos no son locos. Lo que pasa es que los psicólogos tenemos la capacidad de aceptar y entender situaciones que las demás personas no entienden ni aceptan, ¿cierto? Otra habilidad es la capacidad de comunicación oral y escrita, ¿cierto? Una capacidad creativa e innovadora. Porque una capacidad creativa e innovadora, miren a todos los que están aquí conectados, uno aquí como psicólogo hay veces se las tiene que ingeniar en hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, un niño que van a operar y resulta que es que la mamá no puede entrar hasta el quirófano, ¿cierto? Entonces, imagínense que aquí los pacientes, los niños, tenemos un carrito de control remoto, de esos grandes en los que cabe pues un niño sentado, y en ese carrito entra el niño hasta el quirófano, ¿cierto? O sentarme en una silla de ruedas, ponerme previamente la pijama quirúrgica igualitica con la que vieron ahorita, la foto que les mostré, y llevar el niño cargado, acompañarlo hasta el momento de la anestesia, ¿cierto? Entonces, hay que tener esa capacidad creativa e innovadora para lograr dar la talla en esas necesidades que nos ponen. La otra, la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, ¿cierto? Lo que yo tanto les he hablado a mis estudiantes, y se los digo mucho en las clases, el empoderamiento de la persona, ¿cierto? Una capacidad de pensamiento lógico y analógico, y una capacidad de manejo de conflictos y de negociación. Eso en cuanto a las habilidades, ¿cierto? Bueno, eso era lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Aquí en esta última foto les muestro una cara de una persona sufriendo, ¿cierto? Y quisiera terminar con este escrito que dice así: cállate corazón, son tus pesares, de los que no debe decirse, deja se pudran en tu seno, si te aqueja un dolor, de ti solo no asibares. A los demás, la paz de sus hogares, con importuno grito, esa tu queja, siendo egoísta, como refleja tu vanidad nomás. Nunca separes tu dolor del común dolor humano. Busca el íntimo aquel en que radica la hermandad que te liga con tu hermano, el que agranda la mente y no la achica. Solitario y carnal es siempre vano, solo el dolor común nos santifica. Este poema de Miguel de Unamuno. Muchísimas gracias. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, con el mayor de los gustos. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por esta excelente presentación, y más que todo porque es basada en su experiencia, y que esa experiencia pues ha sido forjada durante buen tiempo allí, y más en una institución tan prestigiosa y con tanta complejidad como el Hospital San Vicente.
En este momento invitamos a quienes quieran hacer sus preguntas, pueden abrir el micrófono y hacerla que el doctor Sebastián nos atenderá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luisa, soy estudiante de psicología. Yo tenía una pregunta Claro, cuéntame. y era en cuanto a lo que tú decías hace un rato de que, pues, digamos, en cuanto a darle el diagnóstico a los pacientes. Tú decías Sí, que habían ocasiones en las que el paciente no quería conocer su diagnóstico, ¿cierto? sí, ajá. Digamos que en ese caso, en el caso pues de que el paciente no quiera conocer su diagnóstico, para la cuestión de la medicación, por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Qué buena pregunta, te felicito, me encantan ese tipo de preguntas. Muy bien, ahí inmediatamente, me excusa la expresión, nos encontramos entre la espada y la pared. Ese tipo de pacientes, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente, porque mira, si el paciente, como tú bien lo dices, no conoce el diagnóstico, ¿qué hacemos con la medicación y posteriormente con el tratamiento? ¿Cierto? Porque entonces yo como le argumento el tratamiento que le voy a realizar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos pacientes? Nosotros inmediatamente mandamos esos pacientes al comité de ética de la institución. Todas las instituciones de salud tienen que tener un comité de ética. Entonces uno inmediatamente remite ese caso puntual al comité de ética y el comité de ética es quien da la instrucción puntual de qué se debe hacer con ese paciente. No creas, y vuelvo y te digo, me encanta esa pregunta, no creas que uno inmediatamente va a quedar maniatado, no. En las instituciones de servicios de salud, o por lo menos acá en San Vicente, nosotros tenemos esos comités para que en esos momentos donde nosotros no tenemos más opciones que tomar, alguien o un grupo de personas que tienen un determinado conocimiento nos orienten frente a la decisión que debemos tomar. Eso es lo que se debe hacer en ese tipo de casos. Ok, muchas gracias. A ti por la pregunta. Buenas tardes, Buenas yo soy tardes. Valentina, estoy también estudiante de psicología y pues tengo una pregunta referida más como en este momento al apoyo que se le tiene que dar al personal médico, que también pues es Ujú. crucial, no solo en esta situación, pero obviamente se intensifica dadas las circunstancias. Pero entonces, ¿cómo es el rol del psicólogo también en ese acompañamiento con el personal médico, de enfermeros y todo el personal del hospital? Muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿En general o frente a la pandemia actual? Pues digamos, ¿cuáles serían las diferencias en esas dos situaciones? Listo, perfecto. Entonces, en general, nosotros tenemos que identificar en grupos de apoyo que no deben ser las 10 personas, que son aquellas cosas que están generando malestar emocional, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, ya cada uno como psicólogo tiene la libre elección de realizar una actividad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay veces hacemos un taller que se denomina Expresa tus emociones, ¿cierto? Y en ese taller de Expresa tus emociones hacemos una mesa redonda en conjunto donde cada una de las personas expresa qué es aquello que le está generando malestar emocional y esos talleres los hacemos en compañía de psiquiatría y neuropsiquiatría, ¿cierto? Porque hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de cosas y es que hay veces nos enmascaran que son situaciones de la salud y resulta que no son situaciones de la salud, sino que son situaciones personales de cada uno de los profesionales, entonces habría que remitirlos. Pero nosotros lo que hacemos son grupos de apoyo puntualmente y también tenemos una línea amiga de psicología privada donde los pacientes, donde el personal del hospital llama de manera anónima, no tienen que dar sus nombres ni nada y se les atiende. Y yo acá en el hospital de Río Negro, ¿a mí qué hacen? Los jefes me dicen, esta persona tiene dificultades, quisiera hablar contigo. Y otra cosa que es muy importante en la comunidad, que ahora que estamos en esta situación, paso por las unidades de hospitalización y no solamente pregunto por los pacientes, sino que también me ofrezco y les digo, mire, si alguien quiere hablar conmigo por alguna situación puntual,
con el mayor de los gustos me buscan y les dejo ahí mi número celular y también lo hago de manera anónima. Esa es la manera en cómo se debe manejar en caso general. En el caso puntual de la pandemia, lo puedes manejar con grupo de apoyo y acompañado, ojalá, de un médico especialista en infectología para que les hable un poquito más del tema de COVID-19, porque cuando uno tiene mayor conocimiento acerca de determinadas situaciones, automáticamente hay una disminución importante del temor frente a ella. Así es como lo manejamos acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Lindy Garzón. ¿Sí? Yo soy egresada de la Universidad Católica de Oriente ya Uh-huh. hace unos añitos. Saludes al profe Wilmar, a la profe María Francisca, Héctor, Diana y bueno, por ahí he visto varios. Yo pues actualmente vivo en la Dorada Caldas y yo trabajo hace muy poquito tiempo en el área hospitalaria. Realmente me había ¿Sí? desempeñado desde que me gradué en la parte social. Entonces llevo ¿Sí? apenas como 2 mesecitos y pues esto me inauguró con pandemia. Ah, Eh, es mi primera experiencia en la parte hospitalaria. Este es un hospital de segundo nivel del municipio, es el sí. único que hay a nivel digamos, de esta zona. Yo tengo 3 preguntas. Bueno, la primera de ellas es en cuanto a lo que le respondías a la otra persona que había preguntado acerca de los grupos de apoyo para el personal asistencial. Tú decías que Sí. se hacían unos grupos de apoyo. Yo quisiera saber si esos, digamos, el espacio físico se hace más o menos que no excedan 10 personas, Sí. pero se hace en los espacios asistenciales del servicio o se retiran de No, ahí. ok. Puntualmente, en este momento no nos podemos retirar. Entonces, lo que usualmente hacemos es que en el auditorio del hospital, separando las sillas, cada una de 2 metros, y todo el mundo con tapabocas, se hacen estos grupos y no pueden exceder las 10 personas. Ah, ok. O los hacemos de manera virtual también. Ok. Mi segunda consulta es acerca, como ahorita, pues por lo menos aquí no se está haciendo consulta externa de Ujú. ninguna clase. ¿Cómo se está manejando, cómo se manejaría teleconsulta o telepsicología? Muy bien, qué buena pregunta, Lindy. Mira, acá en el hospital lo estamos haciendo, pero esa teleconsulta la estamos haciendo en psicología con pacientes de seguimiento, ¿cierto? Porque establecer un proceso de transferencia y contratransferencia con un paciente por medio de una pantalla de un computador es complejo. No es imposible, pero es muy complejo. Entonces, estamos haciendo la teleconsulta, pero solo con pacientes de seguimiento. Con pacientes nuevos, no. Ok, perfecto. Y mi última pregunta es que si para desarrollar el rol como psicólogo en el ámbito hospitalario, necesariamente se debe tener un posgrado en psicología clínica o qué es lo indicado. Ok, muy buena tu pregunta. Mira, eso ya depende directamente de la institución a la que uno pertenezca, ¿cierto? Por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Río Negro, en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, es indispensable ser especialista para poder ser psicólogo, independiente del área que tú hayas escogido, pero por ser alta complejidad y cuarto nivel, es obligatorio ser especialista. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos, Lili. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia. Yo actualmente soy estudiante de la UCO. ¿Sí? Y bueno, tuve la oportunidad, soy auxiliar de enfermería, trabajé 10 años en una institución en el ámbito hospitalario. Ajá. Eh, entonces, escucharlo inicialmente, pues me trajo recuerdos, pues, de todo lo que, perdón, de todo lo que manejaba yo en mi trabajo. Ahora, como psicóloga, veo la importancia o cómo poder eh, desenvolverse en el campo clínico desde la psicología, que es algo que he buscado y he direccionado
durante lo que llevo estudiando. Pero entonces mi pregunta va a algo pues más, a algo más subjetivo, y es con todo esto que comentaste al principio, cualquiera podría pensar, pues vaya, todo lo que esta persona hace, todas estas funciones, esta cantidad de funciones que tiene, y muchas van direccionadas como a ese manejo de dolor y sufrimiento del otro. Para ti, ¿qué ha sido lo más gratificante pues dentro de tu labor en este ámbito clínico? Mira, qué buena pregunta, Natalia, y te felicito. Mire, en el ámbito hospitalario, lo primero que yo les digo a mis estudiantes es que lo primero que hay que tener en cuenta es que las gracias, me excusan lo que voy a decir, es lo último que uno espera. Es lo último, ¿cierto? El paciente siempre dice, a mí me dolió, a mí no me dijeron, yo me sentí mal, es que yo no sabía, ¿cierto? Lo más gratificante es ver el paciente cómo tiene calidad de vida nuevamente, caso de los pacientes terminales, cómo muere dignamente. Eso es lo más gratificante. Vale, muchas gracias, Sebastián. A ti, Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo soy Lina, también soy estudiante de la universidad. Primero que todo, muchísimas gracias pues por este preámbulo que nos has dado. Y quería preguntarte cómo será ahora el proceso de las prácticas allá en la Clínica San Vicente, de acuerdo a este proceso que estamos pasando de pandemia. ¿Sí están aceptando pues como practicantes, o cómo será el proceso de prácticas si los llegan a aceptar, o qué funciones podrían cumplir los estudiantes allá? Bueno, Lina, si tienes oportunidad de hablar con alguno de tus compañeros de los que estuvieron en la práctica conmigo, ellos te contarán cómo, me excusa la expresión, cómo es la movida acá, ¿cierto? Porque en realidad es una práctica muy bacana, pero es una práctica muy dura. En este momento todavía no nos han dado luz verde para volver a retomar las prácticas, pero el hecho de que no nos hayan, de que no nos hayan dado luz verde aún para reiniciar las prácticas no significa que está cerrado. Yo estoy pendiente del momento en que a mí el área académica me dé la orden de volver a recibir estudiantes, e inmediatamente le aviso a la universidad, pero por el momento todavía no nos han dicho nada, empezando que todavía no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Pero muchas gracias. Cuando quieran, saben que aquí los recibo con los brazos abiertos. Wilmar y la profe Marcela saben pues que hay que cumplir unos requisitos importantes para poder ingresar acá, pero si cumples con ellos, con el mayor de los gustos aquí te recibo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas Con tardes. el mayor de los gustos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Giselle, estudiante también de la Universidad pues, Católica de Oriente. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo manejan los psicólogos la sobrecarga de trabajo pues allá, como, pues a nivel general? A nivel general, uy, qué buena pregunta, me encanta esa pregunta. Mira, como bien se pudieron dar cuenta, yo soy el único psicólogo que trabaja acá en el hospital San Vicente. Yo te lo voy a decir de qué manera lo manejo yo. Yo lo manejo principalmente teniendo un número determinado de consultas que atiendo por día, número uno. Y número dos, con actividades extracurriculares que a mí me guste realizar. Y la otra cosa muy importante es que para trabajar en el ámbito hospitalario es fundamental tener tu propio psicólogo o psicóloga, ¿cierto? Que te esté apoyando en todos tus procesos y que te ayude a identificar los momentos que estás sintiendo sobrecarga. Así es como lo manejo yo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella, soy parte de la movilidad académica, soy de Perú y quería hacer una consulta con respecto a cómo maneja el proceso de
del ámbito judicial. Porque si bien es cierto, ante un problema de separación, no sé, siempre es común que un informe sea directado hacia el consultorio psicológico. ¿Y qué proceso pues manejan con respecto a eso? Con respecto a eso lo manejamos directamente entonces con trabajo social, y acá una de las trabajadoras sociales es especialista en familia, ¿cierto? Así es que lo manejamos directamente con ella, ¿cierto? Lo manejamos muy de la mano de trabajo social. Pero en mi experiencia no me ha tocado ninguno de ese tipo de situaciones, pues que me toque entrar pues ya como en la parte judicial de la separación y todo, no, como tal no me ha tocado. Me ha tocado más la parte de acompañar la toma de la decisión de la persona o las personas que deciden no continuar en unión. Listo, muchas gracias. ¿A ti? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas, si me hago un momentico. Buenas, soy estudiante de psicología de la UCO también. Ajá. Mi pregunta va encaminada hacia el tema de la eutanasia. Sí. Me parece pues un tema bastante interesante y quería saber qué características pues, son como que las más importantes a la hora de tomar una decisión frente a una solicitud de eutanasia. ¡Hunda! Bueno, hay mucha tela para cortar. Bueno, una de las principales características es que primero debe ser una decisión autónoma del paciente, ¿cierto? Y que a él mismo le nace, ¿cierto? No una decisión motivada por la familia o personas externas. La segunda y la más difícil, que como psicólogo uno no la puede controlar, es que efectivamente ninguno de los tratamientos médicos ofrecidos haya tenido o haya surtido efecto en el paciente, ¿cierto? La tercera, identificar el tipo de patología del paciente, ¿cierto? Y ya pues tener en cuenta pues ya los principios básicos de la ética y la bioética, que son el principio de justicia, de equidad, de economía, ¿cierto? El primum non nocere, que ante todo no hacer daño, ¿cierto? Esas son las principales que hay que tener en cuenta. Pero lo más importante al momento de tomar una decisión de eutanasia es tener un comité de ética formado por personas de diferentes ramas que no necesariamente tienen que ser todos médicos para poder analizar todas las miradas desde un punto de vista equilibrado y llegar a una decisión que sea la mejor para el paciente. Eso es lo más importante tener en cuenta. Ok, muchas gracias. A ti, Junior. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Si quieres, haz la pregunta tuya ahorita, Psico. No, dale, entonces sigo yo, está bien. Dale, adelante. ¿Aló? Bueno, entonces mi pregunta es la siguiente, y es referente a la parte de neonatos, que creo que no estuvo en la diapositiva un poco clara, y es ese acompañamiento, o cómo es el protocolo de acompañamiento cuando hay pérdidas de bebés, ¿cierto? Por parte de las mamás y por parte también de los papás. Cuando ese hecho de cierta manera genera un trauma o de pronto un duelo que se estanca ahí debido a esa situación. Muchas gracias. Bueno, listo, perfecto. Bueno, como tal, no había claridad porque la unidad puntual de neonatología no está en el Hospital San Vicente de Río Negro, sino que está en el Hospital San Vicente de Medellín, ¿cierto? Lo que yo hago en ese acompañamiento es acompañamiento de elaboración de duelo a la familia, y nosotros lo que tenemos desde trabajo social
son una serie de instituciones y de grupos de apoyo donde remitimos estas familias. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que yo hago? La intervención inicial y en crisis cuando ese bebé ha fallecido recientemente. Eso es lo que hago yo puntualmente. ¿Aló? Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, darte las gracias. Bueno, y segundo, me da mucha curiosidad porque si bien sabemos, son algunos pacientes los que primero se enteran de lo que está pasando con el paciente, perdón, son algunos familiares los que se enteran lo que está pasando con el paciente, ¿cierto? Muy bien. En alguna enfermedad, pues, terminal que tiene el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente decide que definitivamente la familia no se tiene por qué enterar? ¿Qué protocolo se lleva en ese caso? Oh, muy bien. Ahí como tal no hay ningún protocolo específico, ¿cierto? Recuerden que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta como psicólogos es que si el paciente se autodetermina por sí mismo, es una decisión que nosotros tenemos que respetar. Y simplemente que se le dice a la familia, el paciente ha determinado que no le demos ningún tipo de información a ustedes como familia, ¿cierto? Y es uno de los derechos del paciente y es un deber como profesional de la salud, porque eso hace parte del secreto profesional. Entonces, uno ahí le toca, me excusa la expresión, le toca quedarse callado. No puede uno decir nada. Gracias. A ti. Nuevamente yo, Sebastián. Lindy, bienvenida, cuéntame. Gracias, yo tengo 1000 preguntas. Dale. Voy a responder 2 preguntas más que ya tengo que salir a atender por allí más pacientes que allí ya me están haciendo señas, pero cuéntame. Claro que sí. Bueno, en la parte de interconsultas, ¿Sí? Quisiera saber, las interconsultas se desarrollan, pues yo sé que su nombre le indica que es un paciente que está dentro de la institución, pero si la interconsulta se desarrolla en la cama donde el paciente está, lo indicado es eso. Pues lo pregunto es porque, por ejemplo, acá, cuando nos tocan urgencias y esta parte, pues no tienen habitaciones solas, sino que es un pabellón y la mayoría es así. O lo recomendable es, si el paciente se puede, obviamente, trasladar, de que no haya problema, trasladarlo a un consultorio donde tengamos como la privacidad y todo este tema. Quisiera saber cómo, desde tu experiencia... La segunda me toca mucho, y no solamente en urgencias, sino en las habitaciones bipersonales, ¿cierto? En aquellas habitaciones donde tienen 2 camas, ¿cierto? Ahí es muy importante decirle al paciente, usted se siente bien para caminar, es capaz de caminar, o se le pide apoyo a algún auxiliar de enfermería o a la enfermera jefe, ¿cierto? Que esté por ahí, que si te pueden trasladar al paciente hacia un lugar un poco más privado. Pero lo indicado es atenderlo con la menor cantidad de gente posible, aunque en muchas ocasiones en urgencias nos toca porque a veces el servicio está lleno y todo, y tratar de ser lo más prudentes posibles y hablar pasito o mirar o identificar si la atención no es muy emergente, dejarla para más tarde una vez el paciente o se pueda movilizar o haya espacio o ya esté en una habitación individual. Gracias. A ti, Lindy. Bueno, Sebastián, entonces, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Con Alejandro. ¿Cómo está? Alejandro, ¿bien o no? ¿Cómo Muy estás? bien. Cuenta. No, Sebastián, bastante bien. No, más que dudas, es una oportunidad principalmente para agradecerle a usted y a la universidad como tal de habernos dado esta oportunidad tan inmensa de ser practicantes de una institución tan importante, tan valiosa, y tener todo ese conocimiento tan grato que aprendimos. Y precisamente lo que decía usted, es mucho más allá de enfrentar no solamente una teoría, sino poner en práctica todo eso que sabemos y verlo en un contexto real. Creo que eso es lo más gratificante de toda esa oportunidad, y 1000 gracias a usted y a la oportunidad y a la institución.
Alejo, y a todo tu equipo de compañeras, mil y mil gracias a ustedes por los buenos estudiantes que fueron y por la dedicación que tuvieron cuando estuvieron acá. Les agradezco mucho. Bueno, no siendo mal, les agradezco muchísimo a la universidad, a todos los que estuvieron presentes. Por acá veo que en el chat me mandaron una cantidad de preguntas que no alcancé a responder, pero les agradecería a través de, con el profe Wilmar o con la profe Marcela, me escriben. Yo les respondo a través de ellos, me hacen llegar las dudas, inquietudes que tengan y con el mayor de los gustos se las soluciono. Para mí fue un honor y un placer haber estado en la tarde de hoy con ustedes. Muy agradecido con los profesores y sobre todo con la universidad y espero verlos muy, pero muy pronto. Muchas gracias, Sebastián. Sí, muchísimas gracias por ese trabajo que nos dieron. Muchísimas gracias. Esperamos vernos ya en otras circunstancias prontamente. Mil y mil gracias. Me encantó saludarlos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.